Bien, nos encontramos con el señor congresista Vicente Antonio Ceballos en esta noche y vamos a tocar el tema sobre la nueva ley que se ha dado, la ley 30288, la ley del régimen laboral juvenil. Señor congresista, ¿qué nos puede dar alcance sobre esa ley? En principio, creo que esta es una ley que ha generado un legítimo rechazo de los jóvenes del país. Después de mucho tiempo y de manera persistente hemos observado una acción que de una u otra manera obedece a un impulso juvenil, pero impregnado de realismo y de responsabilidad. Es cierto que había un exceso en algunas marchas, pero obviamente esto en absoluto debe llevar a generalidades, ni mucho menos intrudir un proceso que esté impregnado de un acto reivindicativo para los jóvenes. Y también creo que es una oportunidad interesante porque compromete a los jóvenes más con su país de una perspectiva de asumir retos, pero sobre todo asumir propuestas. Si bien en este caso el ángulo va por una derogatoria a una norma, pero indirectamente ya es una propuesta, porque es el sentir ciudadano que seguramente va a posibilitar más adelante de que esta norma pudiera ser derogada. A efecto de ello ya se ha convocado a una sesión de la Comisión Permanente para el miércoles 28. No obstante, el presidente de la República, como es su derecho constitucional, hace algunas horas ha convocado a sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los 130 parlamentarios para este próximo lunes 26 a las 9 de la mañana, donde seguramente un espacio bastante amplio y complicado de debate debe determinarse cuál será el destino de esta ley. Esta ley nace a propuesta del Poder Ejecutivo. Se presenta a mediados del mes de noviembre y con precisión el 16 de diciembre es promulgada y puesta en vigencia. Más o menos alrededor de 30 días de discusión. Quizás el tiempo es muy estrecho, ¿no? Casi un mes. Y obviamente si hay una debilidad inicial tiene esta ley es que no se sensibilizó, no se informó a quien estaba dirigido como beneficiarios, que eran los jóvenes. Ahora, a mí en particular me sorprende porque esta ley es parte del llamado cuarto paquete de la activación económica en el país y nos provoca una pregunta complementaria. ¿Estamos hablando de una ley laboral? O sea, ¿es una norma laboral? Es decir, es parte del paquete de reactivación económica en las empresas privadas. Realmente el espíritu sano de esta ley es insertar a los jóvenes en el mercado laboral o es ayudar a los empresarios. Y me he permitido revisar la exposición de motivos de la propuesta de ley que alcanza el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley 3942 y lamentablemente encontramos una justificación un poco forzada, ¿no? Porque pareciera ser que se utilizan las estadísticas, ¿no? Los jóvenes de 18 a 24 años, en cierta forma, si no es que están desempleados, están sumidos en la más grave informalidad y reciben la remuneración más modesta. Es cuestiones de fondo, que pudieran en cierta forma servir de argumento para que esta ley pudiera ser aprobada. Sin embargo, en paralelo tenemos también argumentos de orden macroeconómico, ¿no? Es que el país está en crisis, el empresario privado no está invirtiendo como se quisiera, hay cierto estancamiento económico, entonces se hacen necesarios este tipo de normas. Ahora bien, el Parlamento hizo suya esta ley y hablemos de cuestiones concretas, de cuáles son los contenidos de esta ley 3288. En principio, hay un menoscabo de los derechos laborales para los jóvenes. La propia Constitución prohíbe lo que es la discriminación y exige un trato igualitario. Pero a efecto de la aplicación de esta ley estaríamos creando ciudadanos trabajadores de un primer nivel y ciudadanos trabajadores de un segundo nivel. Los de primer nivel seguirían los que estén sometidos a un régimen general, que tienen todos los beneficios laborales. Y los de un segundo nivel serían los jóvenes de 18 a 24 años, que estarían, si bien sometidos a un régimen laboral, pero excluidos de una serie de beneficios. Y los puedo enumerar, ¿no? El tema de compensación de tipo de servicio, las llamadas CTS, no tendrían aguinaldos, vacaciones 15 días, no los 30 días, no tienen seguro de vida, por otro lado, de una u otra manera no tienen asignación familiar. Varios factores que de una u otra manera nos hacen pensar, no se le está dando un tratamiento igualitario a los jóvenes porque más allá de la discriminación, estamos trabajando en términos excluyentes. Ahora bien, quizás hay otro argumento que hay que compartirlo también. ¿Qué pasa con la empresa que tuviera 100 trabajadores? Y tratamos de que los jóvenes se inserten a ese mercado laboral y a esa empresa que tiene 100 trabajadores. Obviamente el empleador va a pensar, sí, yo necesito esa mano de obra no calificada de 18 a 24 años porque me genera menos costos.
al tener menos beneficios, tiene menos costos. Entonces, de tener 100 trabajadores, despido, que es el tope, a 25 trabajadores y contrato a 25 nuevos jóvenes. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo es una especie de desplazamiento de aquellos que tenían trabajo con beneficios que van a ser sustituidos por los jóvenes de 18-24 años que tienen beneficios, pero de menor dimensión y obviamente a menor costo. Entonces, y hay la discriminación, pero más allá de la discriminación también se genera un conflicto de orden social, porque vamos a confrontar a trabajadores mayores de 24 años que tienen derechos completos y los otros no. Y ahora también a efecto de este último comentario, hay una confusión, ¿no? Por un lado, la norma y el Tribunal Constitucional ha sido reiterativo en sus fallos de establecer toda labor de carácter permanente, ¿de acuerdo? Está sujeto a contratos indefinidos. Y en este caso, la pregunta sería, a efecto de esa premisa, ¿los jóvenes, bajo este régimen laboral, van a desarrollar funciones permanentes? Si la respuesta es sí, ¿cómo es que lo estamos insertando en un régimen temporal? Es decir, en un contrato que no tiene carácter de indefinido. Entonces sería una transgresión a una cuestión elemental del derecho laboral y una contradicción fundamentalmente a reiterados fallos que ha dado el Tribunal Constitucional, y que en algunos casos también se ha convertido en precedente vinculante. Ahora, otro argumento de fondo que se propone es que esto va a posibilitar, por el ángulo de la empresa, que haya mayor flexibilidad para contratar a los jóvenes, y por el ángulo de los jóvenes, que haya una reinserción laboral, o sea, que se puedan incorporar con mayor facilidad a los jóvenes al mercado laboral. Había experiencias interesantes antes de esta ley, una en el tiempo de Toledo, otra en el tiempo de Alan García, y revisadas estadísticas, las leyes más o menos como esta, que partieron con una propuesta temporal, se convirtió en una propuesta definitiva. Tenemos alrededor, escuché por ahí, de cerca de 30 regímenes laborales excepcionales, temporales. Pero digo yo excepcionales y temporales porque se proponen con restricción de ciertos derechos para favorecer a que el empresario invierta. Sí, pero también hemos sentido que en estos últimos años el país ha estado en un posicionamiento económico interesante, que le permitía utilidades a los empresarios. Y si fue así esa lógica que se facilitó a los empresarios, ¿por qué no también hubo un efecto reflejo y se mejoraron las condiciones laborales de aquellos trabajadores? Entonces, este antecedente nos deja cierta desconfianza en la perspectiva de que el llamado régimen laboral juvenil, también el temporal, pueda convertirse en definitivo. Javier Neves Mujica, un profesor universitario especializado en Derecho Laboral, proponía hasta 4 interrogantes, ¿no? Una de ellas es el ángulo social. ¿La vigencia de esta ley podría acarrear despidos? Sí, por supuesto que sí, porque estamos hablando, ¿no?, que va a haber una sustitución de los trabajadores que pudieran tener derechos integrales por los nuevos trabajadores que tienen derechos restringidos. Obviamente mirando desde la óptica del costo, ¿no? O sea, al empleador le interesa tener menos gasto. Si bien la norma habla de un techo del 25%, pero no deja pues de posibilitar algún tipo de sustitución laboral. La segunda pregunta que se planteaba Neves era si se puede asegurar que este régimen va a ser temporal. La norma habla de 5 años, pero por ahí leemos en la argumentación de que al 4.º año se va a revisar. Ideal sería que se revise el impacto que tenían los jóvenes. Se ha ampliado la cobertura de posibilidades para que los jóvenes se integren, se ha beneficiado a la empresa, y yo creo que hay por esto último. Y esta evaluación, que pudiera ser el 4.º año, porque la norma tiene una vigencia inicial de 5 años, podría prolongarse y dejar de tener ese carácter temporal. Podría convertirse en definitiva. Y la tercera pregunta que se plantea Neves es que si este marco normativo está destinado solo a la micro y pequeña empresa. Y la norma no es nada clara en este aspecto, y obviamente puede también comprometer a la mediana y gran empresa. Y la cuarta pregunta que se plantea es, ¿qué pasa con los derechos colectivos? O sea, ¿tendría el joven derecho a la sindicación? Esto resulta bastante peligroso, porque estamos hablando de contratos temporales, un mínimo de 1 año, y la expectativa que puedan prorrogarse por 6 meses y con un techo de 3 años. De hecho, ¿no?, el joven sujeto a un contrato temporal va a estar sujeto a su vez a una condicionante. Y si obviamente el sindicato siempre no es muy bien visto por el empleador, obviamente va a tener una circunstancia que va a neutralizar la posibilidad de que pueda sindicalizarse. Y no va a ser un trabajo de manera corporativa con los demás trabajadores, ¿no?
Ahora, esta norma a nivel del Parlamento ha recabado el sentir de los jóvenes y a efecto, de repente un poco a destiempo, porque unos votaron ayer sí y hoy por la presión de la calle dicen que no. No, en particular no me agrada ese tipo de oportunismo político, creo que debe haber más coherencia, pero todos son parte del Estado y el Estado, en ese aspecto quiero ser bastante claro, el Estado no puede dejar de oír a los ciudadanos. Si por ahí el reparo de que si hay una rectificación, un retroceso, sería un síntoma de debilidad, no. La mayor confianza que recaban de los ciudadanos del Estado es la capacidad de rectificación, la capacidad de enmienda. No hace más débil a una persona de una institución la caída, la hace más fuerte la rectificación y el caminar hacia adelante, que esperamos que esta sea la actitud que puede estar asumiendo el Poder Ejecutivo. Decía yo que el Parlamento se ha tratado de rectificar y después de puesta en vigencia esta ley, se han presentado hasta 8 proyectos de ley. Y en esos 8 proyectos aún hay ciertas desintonías, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la bancada de Perú Posible, hay un proyecto de ley que habla de una suspensión, de una modificación de la norma, y en otra habla de una derogación. Hay otros proyectos que hablan de una modificación, y hay 2 proyectos que hablan de suspensión, una por 150 días y otro por 180 días. Bueno, pero en el fondo, la exposición de motivos de estos 8 proyectos de ley nos dan una clara explicación de recoger el sentir ciudadano, de recoger la objeción pública y masiva que están haciendo los jóvenes de esta norma. El Parlamento no puede dar la espalda a esta realidad que está asumiéndose en estos días, pero no solamente eso. O sea, yo en esto quiero hacer una invocación. Reconocemos la legitimidad de la manifestación y la protesta, pero de la protesta pasemos a la propuesta. Yo creo que el tema no queda en la derogatoria de la ley 30288. Es un paso, netamente. El siguiente paso, necesariamente e ineludiblemente para los jóvenes, es empezar a trabajar la aprobación de la llamada Ley General de Trabajo e inmediatamente una auténtica ley en la que se comprometa con legítimo derecho una clara expectativa de involucramiento de los jóvenes al mercado laboral con todos los derechos, cual si fuera un trabajador regular y sin un criterio discriminatorio. En consecuencia, el primer paso, que es mi posición personal, es la derogatoria de la norma. Segundo paso, trabajar la Ley General de Trabajo y a efecto de esta segunda norma, trabajar una auténtica ley que reivindique la oportunidad que todo joven de este país amerita para insertarse en el mercado laboral, que seguramente le es necesario para él y también es necesario para el país. Bien. ¿Y qué mensaje le podría dar específicamente a la juventud de Moquegua? He leído la actitud y reacción que han tenido los jóvenes respecto a esta ley, la hago mía. Creo que es una reacción impregnada de realismo, de legitimidad y compromiso. Y era hora que los jóvenes moqueguanos eleven su voz, no tanto de protesta, sino el gesto de participar. El quehacer de la dinámica social, institucional del país o de la región o de la ciudad no es exclusivamente de las autoridades o de los liderazgos políticos, también compete a todo nivel de ciudadanos, y en este caso en buena hora que se hayan sumado los jóvenes. El camino que han asumido, esperamos que en el futuro también pueda comprometerlo en otras tareas que tenemos que asumir, porque todos, a fin de cuentas, somos ciudadanos de esta ciudad y tenemos una cuota de responsabilidad que entregarle, que proponerle. La solución de las diversidad de problemáticas o debilidades que tengamos como instituciones no necesariamente pasan por la autoridad lidera. Todos tenemos un granito, una cuota de responsabilidad que sumar. Bien. Y una última consulta. ¿Cómo usted ve la expectativa en el Congreso en cuanto a la propuesta de derogación de la norma, de la ley? Mire, he hecho una evaluación de las distintas manifestaciones que han dado unos líderes parlamentarios, los diversos proyectos de ley que han alcanzado, todas son 8, los he revisado, que están en el seno del Parlamento, la convocatoria hecha por la presidenta del Congreso a la comisión permanente para este próximo 28 de enero. Y creo que la perspectiva se va consolidando en un solo norte, ¿no?, que es la derogatoria de la norma. Si bien hay 8 proyectos bastante diferentes entre sí, unos abogan por la modificación, otros por la suspensión, sin embargo creo que la tendencia mayoritaria es la derogación. Pero de forma improvista se ha adelantado el presidente de la República y está convocando al Pleno del Congreso, donde ya no solo va a trabajar el tema de la comisión permanente, sino los 130 parlamentarios van a participar.
pareciera ser que el presidente de la República quiere trasladar la responsabilidad en la toma de decisiones a todo el Parlamento en su conjunto de manera corporativa. Y aún siendo este el escenario, creo que definitivamente la perspectiva de la determinación final va porque esta semana debe derogarse esta norma.